Bien, listo. A partir de este momento vamos comienzo a grabar la sesión. Vamos a dar una revisión rápida espero que hayan revisado ustedes ya el video grabado. Vamos a pasar rápido para hacer la práctica, ¿sí? Si hay alguna pregunta, por favor, me interrumpen en el chat o a través del micrófono, ¿sí? Preferible del micrófono porque como son varios, hay veces que se pasa por alto el texto, ¿sí? Bien, vamos a hablar de lo que es la configuración básica de dispositivos. Vamos a ver cómo se implementa una configuración inicial que incluye password, direcciones IP, un gateway por defecto y parámetros en la red para switch y ciertos dispositivos finales. Entonces, el objetivo es explicar cómo se accesa al sistema operativo que en Cisco se lo conoce como el iOS o el iOS que le dicen en inglés, ¿sí? El sistema operativo se utiliza con propósitos de configuración. Vamos a ver cómo se navega en este sistema operativo. Vamos a ver la estructura de los comandos de este sistema operativo. Cómo se usa el modo de configuración de interfaz, que es el modo CLI, es el modo texto. Vamos a ver la interfaz, cómo se graba a nivel de comandos del sistema operativo, cómo se graba la configuración, explicar cómo se comunican los dispositivos a través del medio y configuración de direcciones IP en los hosts y cómo se verifica esa configuración. Todo sistema operativo está compuesto de hardware y software, ¿sí? El hardware no funciona sin el software y el software sin el hardware no funciona. Siempre van de la mano, ¿sí? Entonces, el hardware es la parte física del computador que incluye todos los componentes electrónicos. El software, que es conocido como el kernel, este tiene la misma estructura de Linux. Es la comunicación que existe entre el hardware y el software con el computador para administrar estos recursos, ¿sí? ¿Y cómo interactúa ese usuario con este software? De dos maneras. Puede ser vía, ¿cómo es esto? Línea de texto, ¿sí? Pantalla de texto. O puede ser, que se lo conoce como CLI, o puede ser vía gráfica, que se lo conoce como GUI, ¿sí? Normalmente ahora estamos acostumbrados a este trabajo con modo gráfico, pero para la configuración de dispositivos de Cisco, ¿sí? Vamos a tener que siempre trabajar modo CLI, que es la forma en que trabaja para configurar este tipo de dispositivos. Este es el modo gráfico que está activo en cualquiera de los sistemas operativos. Windows, los Mac, Linux, ¿sí? Apple, Android, trabajan con este esquema que es modo GUI. Y el otro es que trabaja en modo CLI, que es el modo de comandos, ¿sí? Así interactuamos con el mouse, con el teclado, con la pantalla para la salida. Esa es la forma en que normalmente trabajamos. Los dispositivos Cisco se configuran desde un modo de consola, configurando o conectando un cable que se llama cable de consola, que se llama un cable rollover, que es el que ustedes ven en este momento aquí, ¿sí? Ustedes ven aquí este cable, se lo conoce como cable rollover, ¿sí? Tiene en sus extremos, en el un extremo tiene un conector RJ45 y en el otro extremo tiene un conector serial. Este va al dispositivo, al router o al switch, y este va al PC o a la portátil, al dispositivo con el que voy a configurar. Normalmente este tipo de puertos ya no tenemos en los dispositivos, en los PCs, en las portátiles. Entonces se acostumbra a añadir aquí una extensión para convertidor a USB, o también ya vienen unos cables rollover que vienen con dos tipos de conectores. En el un extremo un mini USB y en el otro extremo un USB. Lo importante es que hay que tener un cable de consola para poder conectar, ¿sí? Administrar el dispositivo y poder ejecutar la configuración inicial. Eso lo vamos a ver más adelante. La otra forma en que podemos nosotros conectar los dispositivos, accesar a los dispositivos, es mediante una conexión SSH, ¿sí?
Esto establece una conexión remota, ¿sí? A través de línea de comandos y es una conexión segura. A través de interfaces virtuales que se crean en los dispositivos y me permiten acceder sobre la red, ¿sí? Este es el método recomendado, dice, para conexión remota desde un dispositivo. La otra forma remota es a través del uso del comando telnet, que también establece una conexión remota, pero no segura, ¿sí? Esta es segura, esta es no segura, ¿sí? Y eso implica que puede ser, por ejemplo, a través de ataques, a través de ¿cómo es esto? Accesos que pueden ser violando seguridades. Lo más fácil es hacerlo con Telnet. Este trabaja por un puerto, este trabaja por otro puerto. Entonces, es recomendable que este puerto y el uso de Telnet lo mantengan mejor deshabilitado, ¿sí? Pero se puede accesar. Y esta es la forma, ¿no? Miren, aquí tienen ustedes en el gráfico, aquí me dice que está seleccionado SSH. Este es de la configuración a través de un software que se llama el PuTTY, ¿sí? Entonces aquí me dice, miren, que estoy accesando o SSH o si quiero Telnet, acá le selecciono Telnet. Y ya cuando accesa me va a dar este entorno, que es un modo gráfico y este es el modo CLI. Permítanme un momento que voy a desactivar esto. Ok. Bien, seguimos. Para esta conexión, les decía, se puede utilizar diferentes software, ¿sí? Y esto va por cada sistema operativo. Por ejemplo, miren, el más utilizado para Windows es el PuTTY. En Linux se utiliza, por ejemplo, el Teraterm, ¿sí? Para lo que es Mac se utiliza el Security, CRT, ¿sí? Pero todos tienen esa opción. Miren, SSH Telnet. Aquí también me dice SSH Telnet. Y acá es vía línea de comandos, también puede usted accesar, ¿sí? Entonces, hay diferentes formas de accesar para esa configuración. Bien, en este cuadrito ustedes tienen un resumen de lo que es los modos de configuración con los que yo puedo trabajar en un dispositivo mediante el sistema operativo LIOS de Cisco, ¿sí? Este cuadrito no lo tienen ustedes en el currículum. Este es algo que lo pongo yo siempre cuando me encontré alguna vez y desde ahí dicto este tema con esto. Es más fácil porque aquí está el resumen, ¿sí? Hay 4 modos de acceso, ¿sí? A, a- a la configuración de un dispositivo Cisco, ¿sí? En el sistema operativo. Esta estructura es jerárquica, siempre va de menor a mayor, ¿sí? Tiene configuraciones básicas, especializadas, ¿sí? Cuando usted recién ingresa al dispositivo, va a entrar a modo usuario, ¿sí? A modo usuario. Esa es la primera, la más básica. Es un modo donde usted puede tener acceso a ciertos comandos, como el ping, por ejemplo, ciertos comandos limitados de visualización. Y un comando muy importante es el enable, que es el que me permite ir al modo siguiente. ¿Cómo identifico que estoy en modo usuario por este prompt? ¿Sí? Este prompt es el que me dice a mí en qué modo estoy trabajando, ¿sí? Entonces, miren, el prompt viene el nombre del dispositivo y principalmente miren este signo que me dice aquí. El signo mayor es el que me dice que estoy en modo usuario, ¿sí? Para entrar a modo privilegiado, digitamos Enable aquí en la línea de comandos y va a pasar a este modo. Sigue manteniéndose, siempre aparece por defecto el nombre del dispositivo, en este caso router, si es switch va a aparecer aquí switch y cambia el prompt, miren, con el signo numeral, cambia y este es el prompt para modo privilegiado que se llama, ¿sí? Este es modo usuario, este otro es modo privilegiado. ¿Sí? Y aquí ya tengo acceso a todos los comandos del usuario. Hay comandos de depuración, comandos de carga, comandos de configuración. ¿Sí? De aquí parto yo. Para entrar al siguiente modo, para configurar el dispositivo, yo debo entrar a modo de configuración global.
¿sí? El comando es configure terminal, eso lo vamos a ver más adelante. Y cuando digito ese comando cambia el prompt. Miren, sigue apareciendo el nombre del dispositivo, pero miren aquí aparece la palabra config, entre paréntesis, significa que estoy en modo de configuración global, ¿sí? Y de este modo yo ya puedo configurar el dispositivo. Y entonces tengo comandos muy diversos como cambiar el nombre, el enable secret, el IP route, de interfaces, puedo tener para configuración de protocolos de enrutamiento, para configurar lo que son accesos a consola, a terminales virtuales. Y cuando yo accese a cualquiera de estos, va a cambiar el prompt. Miren, sigue el nombre y aquí miren, dice config if. Acá en cambio, ¿qué dice? Miren, config router. Acá significa config line. Entonces, depende de lo que yo esté configurando, ¿sí? De modo global paso a modo específico, ¿sí? Entonces, aquí están los 4 modos con los que nosotros podemos trabajar en la configuración de dispositivos a través del sistema operativo. ¿Alguna pregunta? No, Inge. ¿Está claro? Todo entendido, Inge. Ok, Inge, todo claro. seguimos. Bien. Aquí está, miren, en resumen. Estoy en modo usuario. Para entrar a modo privilegiado, el comando es enable. ¿Sí? Digito enable y enter y entra a modo. ¿Qué modo? Root o superusuario. Privilegiado. Privilegiado. ¿Sí? Si yo quiero entrar a modo de configuración global, el comando es configure terminal. Digito eso aquí, configure terminal, y doy enter y va a aparecer este prompt que me dice config. Estoy en modo de configuración global. ¿Sí? Inge, disculpe una pregunta. ¿Y no podemos pasar de modo usuario directamente a global? No, tiene que ir navegando. Es que depende de los comandos que usted utilice. Los comandos son los que me envían a ese modo. Ya, es decir, es en modo escalonado. Por eso dice que es jerárquico. Ya, gracias, Inge. Ok. Y cuando entro a un modo específico, mire, por ejemplo, este es un modo específico, Line Console 0, desde modo de configuración global. Doy Line Console 0 e ingreso ya a un modo específico de configuración. ¿Sí? ¿Cómo salgo de cualquiera de estos modos? Con el comando exit. Es decir, si digito exit aquí, regresa a modo global. Si digito exit aquí, regresa a modo privilegiado. Y si digito exit aquí, regresa a modo usuario. ¿Sí? También puedo utilizar el comando end. O sea, no es necesario que yo vaya regresando de cada uno de los modos. Si yo estoy en modo, ¿cuál es este modo? ¿En qué modo estoy aquí? Configuración. Este de aquí. Modo de configuración. Específico. Modo de configuración específico, es decir, estoy en el 4º modo. ¿Sí? Entonces, para regresar a modo privilegiado, yo tendría que dar 2 exit, ¿verdad? Sí. Entonces, miren, si yo doy end, regresa automáticamente, ya se saltó. ¿Sí? El comando end hace eso, regresa a modo privilegiado de donde yo esté. ¿Sí? Y equivale también, el control Z equivale lo mismo a dar control, a haber digitado end, también lo puedo hacer con control Z. A ver, ¿quién me dice no todo claro? Señor Gualotuña, ¿qué no quedó claro? Y señor, No, yo sí, entendí señorita todo. Zapata. Alexandra Pinos, ¿ya está haciendo la práctica?
Ya, ahorita vamos a hacer la práctica. Ahorita no me puedo detener a explicarle porque estamos todos explicando, ¿sí? El rato que estemos en la práctica, ahí me hace cualquier pregunta, ¿sí? Bien, las preguntas que sean sobre lo que acabo de explicar, ¿no? Si es que es algo ya se han adelantado, han revisado, me parece muy bien. Lo hacemos en el momento que estemos en la práctica, ¿sí? Bien, sigamos. ¿Cómo están estructurados los comandos? Miren, aquí hay dos ejemplos de comandos, ¿sí? Entonces, siempre vamos a tener que identificar el prompt en donde me encuentro. El prompt me avisa en dónde me encuentro, en qué modo estoy, ¿sí? En este caso, ¿en qué modo están estos dos comandos? Modo usuario. Modo usuario. Usuario, que es el básico, ¿no? Bien, luego del prompt viene el comando, ¿sí? En el de arriba dice show, en el de abajo dice ping, ¿sí? Luego dice que hay un espacio en blanco, ¿sí? Y seguido de esto, o puede haber palabras claves o argumentos, ¿sí? Palabras claves o argumentos. En este caso, miren, el de arriba son palabras claves, ¿sí? IP protocols, show IP protocols. Y en caso de abajo, lo que hay es el argumento, que es la dirección IP para el PIN, ¿sí? Entonces, así siempre va a estar esa es la estructura de los comandos dentro del sistema operativo. Cuando nosotros visualizamos los comandos, siempre les va a salir, por ejemplo, miren, en estas negrillas, en este tipo de letra, ¿sí? Ese es el comando. Lo que está con cursiva o itálica que le dice aquí, ¿sí? Indica los argumentos. Y lo que esté entre corchetes es algo que es opcional, o sea, si quiere lo ocupa, si no, no. Lo que está en llaves es requerido, pero uno de ellos, o palabras claves o argumentos. Y esto puede haber una combinación. Podemos encontrar también, miren, aquí el guión, diré, ¿cómo es este? La barra, ¿sí? Que se lo conoce como el pipe, lo dicen aquí en Cisco, ¿sí? Este me permite hacer filtros, o sea, a los comandos hacerles filtrados, para que me permitan filtrar de mejores como los comandos que dicen avanzados, ¿sí? Entonces, eso significa este pipe. Entonces, esa es la forma en que usted debe entender los comandos. Miren en la parte de acá abajo. Aquí está el comando switch port security again. Y aquí miren todos los argumentos que puede tener o palabras claves que puede tener este comando. ¿Sí? Para verificar siempre esto, miren, el ping, por ejemplo, IP address, traceroute IP address, ¿sí? Entonces, el sistema operativo es muy intuitivo y tiene una ayuda en línea. Miren, por ejemplo, aquí el ping. Si yo no me acuerdo qué va después de ping, cuáles son los argumentos o palabras claves, pues simplemente yo doy un espacio en blanco y pongo el signo de interrogación. Y lo que me devuelve el sistema operativo es los tres posibles. Dice que puede poner usted una palabra, una dirección IP, cuando está así solito es IPv4, o puede ser IPv6. ¿Y qué es lo que me devuelve? ¿Sí? Si yo doy también, miren, cuando yo me equivoco, me puede dar aquí donde está el error, donde se posiciona este sombrerito, ¿sí? Es donde me está dando a mí el error, ¿sí? Es muy sensitivo, verifica mucho la sintaxis, un espacio en blanco mal dado, un carácter, una coma, un algo que esté mal dado ahí, le va a decir que hay error. Miren esta forma de ayuda que tiene. Si es que yo, por ejemplo, sé que el comando empieza con las tres letras, con, pero no me acuerdo más. Ahí no doy espacio en blanco, sino solamente pongo el signo de interrogación y me dice cuáles de los dos comandos, los comandos que empiezan con estas tres letras. Y aquí me dice que hay configure y connect. Me dice los comandos que empiezan con estas tres letras. ¿Sí? Y también una ventaja muy importante que tiene
este sistema operativo, es que yo puedo escribir solamente abreviado, miren. Si es que el comando es configure, yo puedo poner solo conf y ya me entiende que es configure, ¿sí? Como pongo acá. El comando completo de esto es configure terminal. Pero yo puedo poner solo conf t y ya me entiende que es el comando configure terminal, ¿sí? Otra ventaja que tiene esto es, miren, también es la tecla tab, que lo que hace es completarme el comando, dice. Por ejemplo, yo pongo aquí solo conf y antes de digitar la T le doy el tab, me pone la palabra configure automáticamente. ¿Sí? Me completa lo que falta del comando después de lo que yo escriba. Eso significa el tab. El backspace nos borra caracteres, ¿sí? Que estén a la derecha del cursor. La tecla a la izquierda o control B mueve el cursor un carácter a la izquierda. La tecla de la flecha a la derecha o control F mueve el cursor un carácter a la derecha. Y la tecla hacia arriba o control P lo que hace es recuperarme el último comando del histórico que se tiene, ¿sí? Para que yo no vuelva a digitarlo. Como tiene Linux, ¿no? Tenemos también, cuando usted está ejecutando algún comando y desplegando algún comando, hay muchos comandos que pasan más de una pantalla el resultado. Entonces se detiene para que usted siga viendo y le aparece abajo la palabra more. Entonces tiene que presionar cualquier tecla o la barra espaciadora y sigue la ejecución. ¿Sí? Las teclas Enter van a la siguiente línea, la barra espaciadora despliega también lo que decíamos, la próxima pantalla o cualquier otra tecla. Control C, miren, lo que hace es terminar la ejecución de un comando, ¿sí? En cualquier modo que se encuentre. Control Z, ya dijimos que lo que hace es end, ¿sí? Va a modo privilegiado donde me encuentre. Y si es que, por ejemplo, yo estoy ejecutando un ping, un traceroute o algún comando que se me queda ahí, pues simplemente lo puedo yo interrumpir con el comando Control Shift y 6. ¿Sí? Eso es lo que vamos a practicar ya. Vamos a hacer en la próxima práctica. Veamos la configuración básica de dispositivos. Bien, algo que hay que cambiar siempre, lo primero que le dicen y le recomienda el mismo currículum es que usted cambie el nombre del dispositivo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo tengo en una red varios dispositivos intermedios, por ejemplo, el switch. Yo tengo varios switch conectados, varios, ¿cómo es esto? Departamentos, varios laboratorios. Y cuando yo arranque, ¿qué me va a decir el prompt? Me va a decir, en todos los 3 o 4 switch que yo tenga, me va a salir switch como prompt. ¿Sí? Y el rato que yo esté configurando, ¿cómo sé a cuál se refiere? ¿Sí? O puede ser no en un mismo sitio, sino en diferente piso. En el piso 1 tengo un switch, en el piso 2, en el piso 3. ¿Sí? Entonces, por eso recomienda siempre mejor cambiarle el nombre. Como ven en el ejemplo, ¿sí? Entramos a modo de configuración global. Entramos, ya está, me aparece el prompt y el comando es hostname. Este es el comando. Y luego pone usted el nombre del dispositivo que usted quiere cambiarle. Por ejemplo, en este caso le han puesto SW piso 1. Y miren, de switch cambia a el nombre que usted le puso. ¿Sí? Cambia automáticamente el prompt con el nombre que usted le puso. ¿Qué debe considerar para poner este nombre? Que debe iniciar con una letra. Miren, debe iniciar con una letra, ¿sí? No puede contener espacios en blanco, ¿sí? Puede finalizar con una letra o con un dígito,
¿sí? Solamente puede utilizar letras, dígitos y a lo mucho el carácter, ¿cómo es? El guión medio y hasta 64 caracteres. Menos de 64 caracteres, dice. Si usted, por ejemplo, se equivocó y quiere, dice, no, le voy a dejar con switch mismo, pone no hostname y nuevamente regresa el nombre por defecto que es el nombre del dispositivo. O simplemente da hostname y pone otro nombre y se va a cambiar automáticamente. Inge, una pregunta. Claro. ¿Es no espacio hostname o es unido? No espacio es. Ya, Inge, gracias. No hostname. Bien, ¿qué es lo que se recomienda siempre por seguridad? Que siempre pongamos, aquí hay una pregunta, dice. Ya revisamos luego. Bien, les decía, hay que poner claves, ¿sí? Hay que poner claves. Entonces, ¿a qué? A los accesos a modo privilegiado, al acceso a modo consola, a lo que es los accesos de clave para cuando yo haga Telnet o haga SSH. Entonces hay que poner claves, ¿sí? Y esta clave dice que no tenga una longitud, que tenga una longitud más de 6 caracteres, dice. Use las combinaciones de caracteres, letras mayúsculas, minúsculas, caracteres especiales, ¿sí? Números. Debe usar, dice, se recomienda no usar las mismas claves en todos los dispositivos, ¿sí? Y que no utilice nombres comunes, palabras comunes, que sean fáciles de uno interpretarlas o deducirlas. En los laboratorios, usted siempre va a encontrar Cisco y CLAS, ¿sí? Pero eso es porque Cisco lo maneja así para que las prácticas sean más fáciles. Por ejemplo, si usted me manda a mí su práctica hecha y puso una clave que yo no sé cuál es, ¿cómo acceso? Entonces yo sé que esa práctica me dijo que es Cisco o CLAS y yo ya sé que con eso voy a accesar y puedo revisar la práctica. Entonces, en los laboratorios les recomienda casi Cisco y CLAS, pero eso no significa que eso va a poner ya usted en la vida real, ¿no? Inge, una pregunta, disculpe. ¿Siempre hay que encriptar las claves o las contraseñas? Ya vamos a ver más adelantito. Listo, Inge, muchas gracias. Ok. Bien, entonces miren, es tan fácil, por ejemplo, tener acceso, si yo estoy físicamente, ¿no? Cojo y tengo un cablecito de consola, le conecto al router, al switch, le conecto a mi portátil y listo, ya acceso, ¿sí? Entonces, si alguien tiene esa posibilidad de hacer eso, cuando pueda ya conectar, listo, ingresa, pero el rato que quiere entrar ya, configurar, o sea, quiere entrar a modo usuario, le va a pedir una clave, ¿sí? Entonces, para eso es esta opción de poner un acceso seguro a lo que es al modo consola. ¿Cómo ponemos esa clave? En modo de privilegiado, digitamos el comando configure terminal, ¿sí? Pasa a modo de configuración global y el comando ¿cuál es? Line console 0, ¿sí? El comando es line console 0. 0, siempre les decía en la clase anterior, todos los dispositivos se enumeran con 0 en Cisco, ¿sí? Los puertos, los dispositivos se enumeran con 0, desde 0. Entonces, acá es line console 0 porque solo hay un puerto de consola. Entonces, a ese único puerto le estamos poniendo una clave. Y esa clave dice luego password Cisco. Esta es la clave. ¿Sí? Siempre pondrán con minúsculas, ¿no? Y con login activamos a esta clave. Con login se activa esta clave. Con end, ¿qué hacíamos? ¿Qué hace con end? Salíamos. Y nos íbamos al modo privilegiado. Regresa a modo privilegiado automáticamente. ¿Sí? Otra forma de acceso también que hay que poner clave es al acceso a modo privilegiado. Es decir, miren, en modo usuario, yo digito el comando enable, ¿sí? Supongamos que ya tuvo acceso al modo consola.
Y si es que yo, o sea, quiero accesar ya a modo privilegiado para obtener todos los comandos, porque ustedes saben que modo usuario tiene comandos básicos. Entonces, para entrar a modo consola, a modo privilegiado, el comando es enable. Cuando digite ese comando, le va a pedir una clave. ¿Cómo le configuro eso? Igual en modo de configuración global, entro a modo de configuración global y el comando es enable secret class. ¿Sí? Una cosa, lo que me preguntaba hace rato el compañero. Esta clave no se encripta este momento. ¿Sí? Esta sí se encripta. ¿Sí? Ah, Esta sí se encripta automáticamente. Esta ya vamos a ver cómo la encriptamos. Pero esta automáticamente se encripta. ¿Qué es encriptar? Que cuando yo dé un comando de visualización o algo o acceso, va a haber cualquier tipo de caracteres menos la palabra Cisco. ¿Sí? Igual acá. La clave es class. Pero cuando visualicen, se va a ver cualquier carácter menos class. Eso es encriptar. Ya vamos a ver más adelante. Y también hay que poner claves de acceso al acceso remoto, ¿sí? En este caso, miren, para configurar esto es Line BTY, significa Virtual Terminal, terminales virtuales. ¿Qué significa esto de ponerle una clave? O sea, lo que me permite es que yo, desde cualquier parte, yo pueda conectarme a mi dispositivo a través del Internet. Es decir, antes, miren, había que viajar uno, o el técnico tenía que irse a todas las unidades o las sucursales configurando los dispositivos. Ahora no, si yo ya tengo un acceso y ya hice configuración de lo que sea y voy a hacer algún cambio, una actualización, yo puedo accesar remotamente. Miren cómo hacen los proveedores de Internet. Usted llama y le dice, cámbiame la clave. Y entonces ellos lo accesan y le cambian a su clave de su router sin tener que mandar un técnico para que le haga eso. Y lo hacen desde remotamente. Eso es con terminales virtuales, con acceso virtual. Entonces, para ese acceso, yo le pongo una clave. Y en este caso es con los line BTY 015. ¿Qué significará? Con la explicación que dije hace rato de consola. ¿Qué significará 015? Los puertos. ¿Cómo? La cantidad de puertos. Exactamente. Es decir, miren, 16 puertos, ¿no? Por defecto, o sea, le pone 16. Pero si es un switch, por ejemplo, de 24 puertos o un switch de 48 puertos, con este comando les pone clave a todos los puertos del switch, ¿sí? Por eso es 015. Pero de ahí le pone a todos los puertos, ¿sí? La password Cisco en este caso y con login le activamos, ¿sí? Acá lo que me preguntaba, para encriptar esas claves, porque miren, con el comando show running, yo puedo ver, ¿sí? Y lo que les decía, miren, ¿qué pusimos nosotros en el Line Console? Cisco, ¿no es cierto? Pero acá no aparece la palabra Cisco. Si yo pongo en BTY, ¿qué pusimos? Cisco, ¿sí? Pero no aparece la palabra Cisco, sino cualquier carácter, lo que les explicaba hace rato. ¿Cómo logramos esto? En modo de configuración global, damos el comando service password encryption y estas claves se encriptan. Y cuando se visualiza, no se puede ver qué claves puse yo para esos puertos o en esa configuración. ¿Sí? Aquí viene el comando Service Password Encryption. Eso responde a la pregunta que me hizo hace rato. muchas gracias, Inge. Ok. ¿Qué más recomienda? Poner un mensaje, ¿sí? Un mensaje de banner, de entrada. Cisco siempre acostumbra a poner eso. Entonces, ¿cómo ponemos ese mensaje? Es decir, miren, cuando arranca el router o el switch, aparece primerito ese mensaje, ¿sí? Este es el mensaje que va a aparecer. Este, ¿sí? ¿Y qué es lo que yo estoy configurando acá? Miren, es este texto, ¿sí?
Entonces, ¿cómo ponemos? El comando es banner mod y luego vienen, miren, caracteres, un carácter. Con este abro y con este mismo cierro. Y no necesariamente puede ser el numeral, puede ser tanto por ciento, puede ser comillas dobles, comillas simples. Lo importante es que sea el mismo carácter. Y encerrado en estos caracteres está el mensaje que yo quiero poner. Se acostumbra a poner para que usted identifique en qué dispositivo está entrando ese momento. ¿Sí? Para eso se acostumbra y recomienda poner un comentario. Todo lo que hacemos tiene que ser grabado, ¿sí? Tiene que grabarse. Cuando nosotros estamos haciendo un archivo en Word, ¿dónde está trabajando usted? ¿En qué memoria se está trabajando? En la ¿Cuándo- memoria temporal. ¿Cómo se llama esa memoria? La memoria RAM. En memoria RAM, ¿no es cierto? Y si usted no graba ese archivo, se va la luz, se apaga la máquina, lo que sea, pues simplemente perdió, ¿no es cierto? Porque todo lo que hacemos en los dispositivos es trabajar en RAM. Y si no le baja usted a un dispositivo de almacenamiento, pues simplemente va a perder esa información. Lo mismo nos pasa acá. ¿Sí? Entonces, para grabar todo lo que hacemos, todo lo que acabo de decir, el Line Console, Line BTY, ¿sí? El Enable Secret, el banner, todo, ¿sí? Para que se grabe de la RAM, porque estamos trabajando en RAM, ¿sí? Para que eso no se pierda, tiene que ser guardado en la NVRAM. ¿Sí? Siempre hay que grabar de la RAM a la NVRAM. ¿Sí? ¿Cuál es el comando? Copy, en algunos también hay como poner write, cualquiera de los dos sirve, copy, y dice running config, startup config. ¿Sí? Entonces, miren, Inge, sí. el NVRAM es como un disco duro o algo parecido. Es una memoria RAM no volátil. Sí, es un espacio de almacenamiento y es una memoria RAM no volátil. Significa que no volátil RAM, que no se borra, que no se pierde. Ok, Porque gracias. sabemos que la RAM es una memoria volátil. Y volátil significa que se pierde cuando se apaga. En cambio, la NVRAM es una memoria no volátil. ¿Sí? Y entonces, miren, algo que siempre yo les explico para que se acuerden, ¿sí? Cuando yo estoy hablando de memoria RAM, todos los comandos que digan running están sacando información de la RAM, ¿sí? Y todos los comandos que diga start up están sacando información de la NVRAM, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice aquí? Copie, ¿de dónde? Si dice running. De la RAM. Copia de la RAM. Copie de la RAM. ¿A dónde? NVRAM. Como dice start up, a la NVRAM. ¿Sí? Eso recuerden, amigos. Esa es la forma en que se graba. Copy, running, y se puede abreviar, miren. El comando puede ser copy, running, config. Diré copy, run, start. Copy, run, start. Y estoy grabando de la RAM a la NVRAM. ¿Sí? Por eso, miren, este comando que está aquí, show startup config, ¿de dónde está sacando información? De la NVRAM. NVRAM. Y acá el show running config De la RAM. de la RAM. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí. Sí, Inge. Ok. Para probar los cambios, sí, una vez que grabé, no es necesario que apaguen el equipo, le hacen un reload y se vuelve a arrancar el equipo.
Y ahí ya va usted a probar todo lo que acabamos de decir. O sea, ya las claves, le va a pedir las claves para acceso y todo eso. Recomendable siempre en los laboratorios, al menos cuando estemos trabajando ya físicamente, ¿sí? O en el caso de que, miren, son configuraciones complicadas las que yo ya he hecho y me confundí, ya no sé ni qué hice. Preferible, borro la NVRAM, ¿sí? Y vuelvo a hacer. O en los laboratorios, cuando ya estemos trabajando físicamente, si Dios quiere ya que esto termine, cuando estemos en laboratorios, ahí nosotros, yo siempre les digo, por ejemplo, ustedes van a entrar a las 6, ¿sí? Y hacemos una práctica, ocupamos los kits, los laboratorios. Y como yo tengo clases luego a las 8, o cualquier otro profesor tiene a las 8 clases en ese mismo laboratorio, ¿qué pasaría si usted no deja borrando la NVRAM? ¿Qué va a pasar? Problemas por las claves de acceso que van a tener. No van a saber el código o la clave y no van a poder ingresar a hacer una Eso es una, configuración. ¿no? Eso es una. Y la otra es que cuando, por ejemplo, configuraron ciertos puertos con unas características o ciertos protocolos. Por ejemplo, yo entro luego con los de octavo, que hacen otro tipo de prácticas. Y entonces, peor, no van a saber ni qué configuraron. Entonces, es preferible dejar borrando la NVRAM. ¿Cómo borramos? Erase startup config, o también el comando es erase NVRAM . Con cualquiera de los dos, usted deja borrando el archivo de configuración inicial. Y la siguiente vez que arranca, pues simplemente le va a mandar a una configuración inicial para que vuelva a hacer un archivo de configuración. Entonces, en esos casos siempre hay que tomar en cuenta, por eso es que yo en los laboratorios les digo, dejará borrando la NVRAM. ¿Sí? Inge, disculpe una pregunta. O sea, no es necesario hacer un borrado de la RAM porque el rato que le apaga ya se pierde todo, ¿no es cierto? Claro. Sí, de la RAM no. Miren, en el computador, cuando usted prende, recién ahí todo se carga en la RAM. Es lo mismo en los dispositivos Cisco. Es como prender un computador. Bien, para que cualquier dispositivo pueda estar en la red, tiene que ser configurada la dirección IP, ¿sí? Para que un dispositivo pueda trabajar, tiene que tener una dirección IP, ¿sí? Y eso se lo puede hacer de dos maneras. Usted lo pone manualmente y entonces entra a las propiedades de la tarjeta de red y ahí usted tiene que coger el protocolo que quiere trabajar. Puede ser IPv4 o IPv6, ¿sí? Y luego dice, bueno, voy a poner manualmente. Selecciona aquí y debe poner usted la dirección IP. La máscara de subred por lo general se pone automáticamente, pero puede ser cambiada. Y el default gateway, que es la dirección IP de ese puerto del router por el que yo voy a salir al internet. ¿Sí? Todos los dispositivos van a tener siempre el mismo default gateway, pero van a tener diferente dirección IP, pero que pertenezcan a la misma red. ¿Sí? A veces configuran el DNS, algunos sí ponen, por ejemplo, los proveedores sí nos ponen esto para que sea más rápida la salida por donde tienen que salir al internet. ¿Sí? En el caso de IPv4 es una dirección de 32 bits que está dividido en 4 octetos separados por un punto. ¿Sí? Este es un octeto, cada uno de estos es un octeto. Y entre estos tienen los 32 bits. ¿Sí? Si hablamos también de dirección IPv6, porque ahora ya nos permite trabajar con cualquiera de las dos direcciones y de a poco tenemos que ir nosotros acostumbrando a pasar algún momento a esto del IPv6. Eso va a ser algún momento, si ya nos toca irnos acostumbrando a esto. IPv6 es una dirección de 128 bits que comprende 32 dígitos hexadecimales. Es ahora en hexadecimal, miren este otro formato y también tienen un default gateway. ¿Sí?
Y también se puede poner una dirección de DNS. La otra forma es también ponerle automático. Miren, el DHCP, ¿sí? DHCP es el protocolo de configuración dinámica de host. Es decir, le asigna automáticamente una dirección IP, ¿sí? Entonces, usted solo selecciona IP automática. Puede ser para IPv4, IPv6. Usted le pone automático y ya no toca configurar, sino que hay un servidor que cuando usted se conecta le está asignando automáticamente una dirección IP para que pueda trabajar en la red. Miren los celulares ahora. Los celulares permiten estar en la red, nos permiten acceso a Internet. Pero ¿en qué rato usted configuró esa dirección IP o el proveedor le configuró? Nunca. Simplemente usted compra el teléfono, ya tiene un proveedor y ya accesa a la red donde usted esté. ¿Sí? ¿Quién le da esa dirección IP? Un servidor del proveedor. Y con eso usted puede accesar a la red. ¿Sí? Entonces, eso es lo más común actualmente. O sea, ya nos evitamos de estar eso de poniendo manualmente, ¿sí? Pero ya depende de políticas. Hay empresas donde no se permite que sea de DHCP para que solamente los usuarios que yo tenga configurados puedan accesar. Esos son seguridades. Los bancos, por ejemplo. Sí. O sea, por ejemplo, a una terminal de un banco donde atiende al público, yo ni loco le pusiera DHCP. ¿Por qué digo esto? Porque miren, es tan fácil. En la universidad, por ejemplo, alguien lleva la portátil, coge el cable que está ahí en el PC de escritorio y le pone a su portátil y ya le da internet, ¿no es cierto? O sea, eso ni loco dejaría yo que pase en una ventanilla de un banco. ¿Sí? Ahí sí está configurado para que solo ese equipo se conecte y ningún otro equipo pueda conectarse. Entonces, ahí ya cambian las políticas para esto. Pero la mayor parte... Perdón, pero también hay la configuración de que, por ejemplo, se conecta por DHCP, pero se registra en una página web, o sí, más o menos como hacemos en la universidad, igual con nuestro número de cédula o de usuario, entonces también hay esa opción, ¿no? Claro, pero o sea, eso no me da tanta seguridad como hacerlo directo. Hay otro tipo de seguridades por dirección MAC, sí, no solamente dirección IP. Al nivel que tendría un cajero automático, ¿se imagina lo que sería que ya yo soy usuario autorizado? Usted ya puede conectarse a la red de la universidad en cualquier puerto, en cualquier laboratorio, sí. A pesar de que le estamos nosotros controlando que sea usuario de la universidad. Pero no es un nivel de seguridad óptimo como, por ejemplo, lo que estoy hablando del banco, ¿no? Para control de acceso de equipos dentro del dominio. Pero si es que, a ver, Danilo me dice, para dentro de los equipos dentro del dominio, pero ¿de dónde me dice usted? ¿De una empresa? Podría ser un ejemplo, sí. Claro, a eso sí. Ok. Bien. Los switch también me permiten configurar, o sea, miren, un switch es un dispositivo que no necesita configurar nada originalmente. Es decir, usted compra el switch, conecta en el laboratorio, pone las máquinas y ya le da acceso, no tiene que hacer nada, ¿sí? Pero un switch puede tener funciones adicionales. Por ejemplo, que yo lo pueda configurar, que yo configure listas de control de acceso, que configure VLANs, por ejemplo. ¿Sí? Eso se hace en los switches, las VLAN. Y eso son configuraciones que se hacen directamente en el dispositivo. Y no todos los switches permiten hacer eso. Entonces, para darle esa configuración, para que me permita accesar a esa configuración, yo debo tener acceso remoto a mi switch. Los que son administrables, me dice, sí, a eso se refiere. Entonces, cuando yo tengo un switch administrable y quiero accesar, tengo que configurar esta interfaz, ponerle una dirección IP para que yo pueda accesar remotamente.
Esos son las interfaces virtuales que tiene un switch. Bien, entonces, hasta aquí es la parte que hemos visto de la asignatura, ¿sí? Entonces, vamos a entrar. Por favor, entren a su plataforma y vamos a descargar. No se olviden, no abran aquí, ¿sí? No abran aquí el Packet Tracer. Descárguense, aquí están un archivo de Word y tienen un archivo de Packet Tracer, ¿sí? Entonces, vamos a descargarnos para que ustedes puedan hacer la práctica. Yo ya tengo descargado y entonces solamente voy a abrir. Les puse en Word para que puedan ahí mismo contestar las preguntas. ¿Ya? Y cargamos el Packet Tracer. Disculpe, Inge, no hay problema si le hacemos también le convertimos en PDF. Claro, si me envía en PDF, ya para enviarme, pero Ah, ya. mejor Ah, todavía para mí. listo, ingeniero. Muchas gracias. ¿Ya? Estamos abriendo ya. Ya. Bien. Mientras va cargando, atiéndame en esto, miren. Si oyen, ¿qué significa? Miren, yo quiero dar clic, quiero accesar a este archivo y no me deja. ¿Sí? Es porque, miren, me está pidiendo que aquí hay este archivito que se pone atrás o le vemos aquí, miren, aquí están los tres. ¿Sí ven en mi pantalla, no es cierto? Sí, Inge. ¿Sí? Entonces, ustedes accesan a este que dice User Profile. Entonces, aquí, ¿qué digo? Pongo mi nombre y el correo electrónico. Y pongo, por ejemplo, laboratorio clase 2. ¿Sí? ¿Y ok? Y le damos yes. Y ahí, miren, ya se liberó. Ahí ya me dejó mover a este. ¿Sí? Yo normalmente trabajo así, miren. Le pongo aquí al Packet Tracer y le pongo acá. Ok, si no me salió eso. Y le pongo acá las instrucciones. Y trabajo así. ¿Sí? Eso yo les recomiendo. Porque debo ir leyendo las instrucciones y haciendo paso a paso. Ya tienen todos abierto ahí para empezar a configurar. Sí. ¿Todos? No, Inge, ¿puedes repetirle la última parte para ingresar y eso? ¿Qué? Repito todo. En donde le salía el primer cuadro nada más para ingresar el... ¿Qué sucedería si es que el cuadro donde teníamos que poner el nombre y el mail lo cerramos por error? Nos tocaría abrir otra vez el proyecto. No, ya les explico dónde. Es que no les va a dejar hacer mientras usted no ponga, miren. ¿Sí? Entonces yo le busco acá abajo, miren, aquí está. Este es el que me está pidiendo que yo lo abra. ¿Sí? ¿Sí están viendo los que me dijeron que repita? ¿Estamos ahí? ¿Sí? Sí, ahí estamos. Ya, aquí ponemos. ¿Saben qué significa el que usted ponga este nombre aquí?
No sé si alguno les pidió el usuario de Cisco Sí, Inge. cuando Creo que se cargaba. vincula con Cisco. Sí, cuando le cargamos, ahí aparece el login de Cisco. Ingresan con el correo Y y les el pide usuario. el usuario y contraseña, ¿no es cierto? El correo y la contraseña, sí. Sí, ahí lo que está es ligándose a Cisco. Y el rato que usted me pone el nombre y el correo electrónico acá, sí, yo como tutor recibo notificaciones de quién ha hecho la práctica. Eso es lo que me pasa. Sí, por eso está obligado usted a hacer este paso. Y es más, no le va a dejar accesar si usted no pone. Ahora, si pone incorrecto, lo que no me va a notificar a mí que usted hizo la práctica. ¿Sí? Y miren, ahí ya puedo moverlo, ¿sí? Ahí ya puedo accesar a este archivo. Y yo les recomiendo ponerle así, o sea, hacerle más pequeño. Y acá le pongo las instrucciones para trabajar con las dos ventanas. Y no estar cada rato yéndome a la una y a la otra. ¿Sí? Ahora sí, todos ahí. Sí, Inge, pero en el caso que hayamos cerrado la del Aquí en Options le dice User Profile. Y ahí le sale esto. Per options. Options y aquí dice User Profile. Hay que poner igual su correo, su nombre, Ya. su correo y algún comentario. ¿Ya? Le dejo gracias, abrir. Inge. Sí, o sea, ahorita estoy poniendo los datos. Listo. Ok, amigo. Bien, entonces miren. ¿Qué objetivos dice? Verificar todo lo que se hace por defecto. ¿Sí? La configuración por defecto. Vamos a configuración básica de lo que es el switch. La configuración del banner mode. Vamos a grabar la configuración y la NVRAM. Y vamos luego a configurar el switch 2. Es decir, me va a decir paso a paso para el switch 1 y después ustedes tienen que hacer para el switch 2. ¿Sí? Entonces, todo es a través de línea de comandos. ¿Sí? Me dice que vamos a trabajar con estos switches, son unos Catalyst 2960, con este sistema operativo, la versión. Esto me dice porque si es que esta práctica la vamos a hacer con dispositivos kits, los kits de Cisco en vivo y en directo, usted tome en cuenta que esta práctica está direccionada para ese tipo de dispositivos. Vamos a ir haciendo paso a paso. Antes de nada, miren, para algunos, ¿cómo es que yo reviso que usted hizo la práctica? Yo doy aquí Check Results, acá abajo, ¿sí ven? Y me aparece esta pantalla. Aquí digo Access Items. Y miren, aquí está todo lo que debemos configurar. Y está con X, en rojo. ¿Sí? Esto tiene que irse poniendo un visto verde en todos cuando yo haya concluido la práctica. Entonces les recomiendo, revise siempre esto para saber que completó todo correctamente. Si es que alguno está en X, no está bien hecho. ¿Sí? ¿Sí? Entonces no se olviden de eso, ¿no? Luego vamos a verificar. Bien, entonces vamos. Parte 1 dice, vamos a verificar la configuración por defecto. Ingrese dice, vamos a ingresar a modo privilegiado. ¿Sí? Entonces dice, usted puede accesar a todos los switch al modo de comandos privilegiado. ¿Sí? Vamos a ver cómo se hace para esto. En el switch 1 de clic dice, switch 1. Y nos aparece ya esta parte, esta pantalla. ¿Sí? Y presione Enter, dice. ¿A qué modo entramos? Usuario. Usuario. Sí, a modo usuario, ¿no es cierto? ¿Ya? Dice, luego dice, ingrese
a modo privilegiado. ¿Cómo se ingresa? Con el comando enable. Miren que yo doy solo ena. Y ya entré. O sea, miren, lo que les decía, que basta que yo ponga los 3 primeros caracteres y ya me entiende. ¿Sí? ¿A qué modo entré ya? Privilegiado. Modo privilegiado. ¿Sí? Entonces, note que ha cambiado el prompt, dice, ¿no? Note que ha cambiado el prompt. Seguimos. Paso 2, dice. Examine la configuración actual del switch. Entonces, el comando dice, vamos a digitar el show running. Show running config. ¿Sí? Miren, yo pongo run y doy tab. Y me completó el comando. ¿Sí ven? Inge, a mí me pide contraseña cuando le abrí el S1. Le pide contraseña. Sí, como que ya está configurado. Ah, ¿a quién más le pasó eso? A mí me pasaba, pero yo cambié en el profiler, puse mi nombre y mi correo y se me reinició y ya me dejó ingresar. Pero también te puedes ir a A mí también me pasó Option y ahí buscar, poder ingresar ahí. No, lo que pasa es que yo me olvidé, estuve haciendo esa práctica y les puse el archivo de la práctica en vez de ponerles el mío. Mire, les puse el mío en vez de poner el de la práctica. Este momento le voy a cambiar, por favor. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Ya. Descárguense en el que les acabo de poner ahorita y vuelvan a abrir. Ya me avisan, por favor, para continuar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con él? Sí, Inge, gracias, ahí sí se puede abrir. ¿Ya están todos ahí nuevamente? Sí, Inge, hasta ahí estamos. Ya. Entonces den el comando showroom. Ya les permitió ingresar sin clave, ¿no es cierto? Ya, y miren lo que les decía, lo que explicaba, ¿no? Si yo doy el comando show running config, miren, aquí, si me aparece more, ¿qué significa? Hay más contenido. Hay más contenido. Presiono la barra espaciadora y miren, me salen más. ¿Sí? Entonces, miren, no está configurado nada en Line Console, Line BTY está con 0. Eso es lo que me dice que verifique. ¿Sí? Entonces, hemos cumplido ya hasta este paso. ¿Sí? Estas preguntas de aquí les dejo para que ustedes contesten y capturen la pantalla de esto, ¿sí? Esto preferible y usted le pone aquí como respuesta a la pregunta. ¿Sí? Esto le dejo para que ustedes lo sigan llenando. Esto va para el archivo de Word. Les dice qué cantidad de fase Ethernet interfaces tiene el switch, qué cantidad de interfaces gigabit tiene el switch. Entonces, eso sale de este comando. ¿Sí?
Entonces eso ustedes lo contestan y yo capturaría pantalla, ¿sí? ¿Estamos? Entonces esto no voy a contestar porque perdemos mucho tiempo. Listo, Inge. Ya, vamos a la parte 2, al paso 1, ¿sí? Dice que para configurar los parámetros en el sitio, ¿sí? Vamos a entrar a cambiar el nombre del host, ¿sí? Vamos a cambiar el nombre del host. Entonces, entramos a ¿qué? A modo... Dale por pin, pero... De configuración global. Déjenme hacer un momento algo. Pero si te deja coger pin. Chuta, se te va a bloquear. Y ahí le puse letra más grande nada más, sí. Ya listo. Entonces, miren, ¿cómo cambiamos? Configure terminal. Miren, yo pongo config T y ya. ¿Sí? Y el comando es hostname. Y sería S1 con mayúsculas. ¿Sí? Y damos exit. Y le he cambiado ya, miren, cambió el prompt, ¿no? Cambió el prompt, ya no dice switch, como decía antes, ahora dice S1. Y de la otra forma te deja acceder. ¿Sí? Eso es cambiar el host, ¿no? Miren, si es que yo voy así, dice no hostname. Esto no hagan, pero solo para que vean. ¿A qué volvió? A switch. Y lo que decíamos, miren, voy a recuperar el último comando con las flechas. Bien, vamos al paso 2. Dice, vamos a ponerle clave al modo consola. Entonces, ¿cómo ingresamos? Config T, entramos a modo configuración global. El comando es line console 0. Password. Aquí me dice tal cual como está ahí, ¿no? Let main. Y con login le activamos. Se regresó con 2 éxitos con el comando N. Ya dejó. Inge, una pregunta, ¿cómo hago para volverle que se me haga S1 asterisco? Se me perdió eso. ¿Cómo? Para que me vuelva a aparecer el S1 asterisco. ¿Qué le aparece ahorita? Yo le puse exit y se me salió de ahí. ¿Y qué le aparece ahorita el prompt? Aparece ahorita configuración de la consola by console. Configuración desde la consola, dice, por consola. Y me parece config. Esta partecita de arriba de usted, donde está usted, la partecita de arriba. Esto. Más abajo. Más abajo, más abajo. Casi la penúltima. Aquí. Penúltima. Este. Más abajito del asterisco. Más arriba.
Esto. Exacto. No, esto sale porque yo di el comando end. Ah, ya, listo, listo, listo. Ya está ahí. Gracias. Sale porque di el comando end. Ya está. Siga. ¿Ya? Ok. Vamos acá, dice, vamos a verificar que si es que ya está configurado ese acceso seguro al modo consola. Entonces, estando aquí, dice que digitemos exit. ¿Ya? Y miren, ¿a dónde volví? Modo usuario. O sea, a modo, recién al inicio, sí, o sea, me pide que ingrese a modo usuario, ¿sí? Pero como configuré yo el acceso a consola, miren acá, acá, ¿sí? Lo que le hice es poner una clave a modo consola, ¿sí? Entonces, cuando recién ingreso, antes de que vaya a modo usuario, me va a pedir el acceso, la clave de acceso porque estoy en modo consola. No sé si me hago entender. ¿Sí? Entonces, ¿qué clave me pidió ahorita? Let me. Let me. ¿Sí? Porque estoy accesando a modo consola. ¿Sí? Entonces, eso es lo que me pedí de comprobar aquí en el paso 3. ¿Eh? Yo di exit y para regresar a modo usuario, como estoy en modo consola, ese momento me pide primero la clave y de ahí acceso a modo usuario. Entonces ya está el primer filtro para el acceso al dispositivo. Ya, vamos al paso 4. Vamos a poner enable. Vamos a modo privilegiado. Config T. Y sería enable password. Hay dos formas de poner esta password, ¿sí? Y eso es lo que se explica en esta práctica. Pongo C1, el signo dólar, C0. ¿Sí? Miren, esa es la clave. Y damos exit. Ya, todos ahí, por favor, confirmen. Sí, Inge. Sí, Inge. Ya. Vamos a probar, miren. Tenemos dos claves de este momento. El acceso a modo consola y ahora puse una clave para el acceso a modo privilegiado. Qué raro. Bien, vamos a dar exit, ¿sí? Para comprobar. Entonces estoy entrando a modo consola otra vez. El comando era, la clave era let main. Ya accesé, ¿sí? El primer acceso, modo consola. Ahora voy a entrar a modo privilegiado. El comando es enable, ¿no es cierto? Y doy enter y me está pidiendo clave. ¿Qué clave debo poner ahí? O sea, S1. Lo que decía como C1, Cisco. la que configuramos hace rato, ¿no es cierto? C1, dólar C0 y accesé. ¿Sí? Eso es lo que configuramos en el paso 4. ¿Ya? Ya. Inge, disculpe, ¿cuál era el comando que utilizó al último para poner la clave? ¿El comando para qué? Para cambiar la clave de privilegiado. C1, signo de dólar, C0. Aquí está, amigo. Aquí está en la práctica. Sí, muchas gracias, Albi. Aquí por eso les digo yo, trabajen con los dos documentos. Aquí están las instrucciones. Esto es lo que yo estoy siguiendo paso a paso. ¿Ya? Ya, entonces ahorita ya hice estos pasos también yo, ¿ya? Ya ingresamos, ya probamos que hay como accesar modo privilegiado. Para verificar la configuración que está en este momento, vamos a dar el comando show running config.
¿Sí? Entonces vamos a dar show room o running config, que es lo mismo. Y miren, dice el enable password. ¿Qué dice aquí? 1 SSO. Ya, pero miren lo que les decía, ¿no? Yo puse seguridades, pero si alguien tiene acceso a darme este comando show running, ya puede ver la clave. En definitiva, no está encriptado. Sí, a eso voy. Veamos las otras claves. Miren, la clave de Line Console, Ledmain. ¿Sí? Entonces, igual, yo puse seguridades, pero todavía estoy dejando que alguien pueda saber qué claves yo puse. Entonces, ¿qué es lo que falta? La encriptación. ¿Sí? Una forma en que esta clave de aquí, esta de aquí, del enable, pueda ser más segura, es con esta opción, el enable secret, ¿sí? El anterior pues, solo pusimos enable password. La de acá es el enable secret, ¿sí? Enable secret. Entonces vamos a configurar esa parte. Sería paso 6. Config T y el comando es enable secret it's a secret. Pondrán igualito, ¿no? Si no, no les coge. Y salimos. ¿Ya? Sí. Entonces vamos a ver, dice al paso 7, ¿sí? Al paso 7 a ver qué pasó. Vamos a dar otra vez el showroom. Miren, acá ya les dice que usted puede dar solo showroom. Miren, aquí ya en las instrucciones le dice que usted puede dar showroom. Y miren qué pasó con la clave, la del enable secret. ¿Sí? Esa sí ya está encriptada. Y veamos qué pasó con la otra de abajo. Sigue apareciendo. ¿Sí? Entonces, ¿cuál será lo recomendable poner? ¿El enable password o el enable secret? Enable secret. Enable secret, no, nunca pongan enable password, sino pongan enable secret siempre. Porque eso estoy garantizando de que está encriptada. Inge, una consulta. En este momento podemos ingresar al router, al switch, perdón, con ambos passwords, con el secret y con el password. Vamos a ver ahorita, justo ese siguiente paso es el que viene. A ver, veo aquí un mensaje, dice, escribo el comando showroom y me dice que la entrada es incorrecta. Tiene que estar en modo privilegiado. El comando showroom solo funciona en modo privilegiado. Bien, aquí hay unas dos preguntas que ustedes deben contestar luego. ¿Sí? Listo, entonces vamos a hacer el paso 8. Miren, service, pass, yo escribo esto y doy tab y ya me puso el comando completo. Miren, service password encryption. ¿Ya? Vamos a comprobar lo que me preguntaba hace rato el compañero. Me voy a salir. ¿Qué clave me está pidiendo aquí? Let main, ¿no es cierto? El modo consola. Y ahora digo ENA
Y la clave que me está pidiendo ahora es la que pusimos en el Enable Secret, que es It's a Secret. Y con eso entró, ¿sí? Me pide la que está encriptada. Ya no les va a coger ese C1, el signo dólar, C0. Ya no les va a coger eso. Sí, güey. Porque mi correo dijo que me ha enviado a mi correo personal el valor a pagar. Búscale. El distanciamiento social era. Estoy grabando, mijita. ¿Ya listo? ¿Puedo seguir? ¿Puedo seguir? Ya, sigamos el paso, parte 3, paso 1. Vamos a poner el banner mode. El mensaje, ¿sí? Banner mode, miren, aquí ya cambió ya le puso las comillas dobles. Tiene que escribir igual como está ahí, ¿no? Si no, no se le pone en visto. El completado correcto, o sea, no se le queda en X en el check results. ¿Ya? Ahorita estoy Ah, el error es que debe estar en modo de configuración global. ¿Sí vieron el error que me dio? Y dónde se me puso el sombrerito aquí. Y por eso me di cuenta que yo estaba escribiendo en un modo incorrecto, ¿sí? Tenía que entrar a modo de configuración global para que me coja este comando. Este comando no coge a este nivel, sino coge a nivel de configuración global. Algunos les sabe pasar eso y saben decir, no me coge el comando. Hace rato me ponía alguien, el comando showroom no me coge. Si lo estoy dando aquí el comando showroom, me dice que no es posible este comando aquí. ¿Por qué? Porque no es de configuración global. Es de modo privilegiado. ¿Sí? Con eso quedó claro lo que le estaba pasando, creo, a alguien hace rato. Eso le pasaba, ¿no es cierto? Ok, listo. Vamos a comprobar qué es lo que pasó. Me voy a salir. Miren, me salí y aquí ¿qué pasó? El mensaje que pusimos está aquí con el banner mode. ¿Sí?
Y vamos con la última parte que dice grabar, ¿no? Entonces el comando es copy running config o puede ser copy run start, que es lo más común que utilizamos. ¿Sí? Y solo le doy enter porque me dice que confirme que el destino es la startup config, es decir, la NVRAM. Entonces yo le confirmo que sí y este rato se grabó todo lo que hicimos. Mira, ¿cuántos mis compañeros? ¿Ya? Y ahí si quiero puedo yo apagar ya el dispositivo porque ya quedó grabado. Y para ver el avance que usted decía, nos metemos en la anterior pestaña. Eso mismo voy a hacer. Miren, vamos a ver el check results. Veo el access y miren, del switch 1 hemos completado todo. Todos deben tener aquí puesto visto. Y el que no tenga en alguno de ellos, revise que ese paso es el que le faltó. Disculpe, ¿dónde es esa opción? Ya me olvidé. ¿Cómo? Disculpe, ¿dónde puedo ver esa opción para ver los pasos que estoy avanzando? Pero hace rato expliqué esto, amigo. Acá abajo siempre, check results. Check results. Y damos aquí a sense items. ¿Ya pudo ver? Sí, está bien. Ya, y aquí vemos qué paso es el que no me he saltado. ¿Sí? ¿Qué falta ahorita? Hacer lo mismo con el switch 2. ¿Sí? Entonces eso ya les toca hacer a ustedes. Y contestar las preguntas que están acá arriba. ¿Sí? Hay varias preguntas que les va preguntando aquí. Y vayan contestando, ¿sí? Miren, estas, por ejemplo. Aquí hay unas preguntas. Por acá abajo vi otras 2 o 3 preguntas. Entonces vayan contestando las preguntas que les va pidiendo. Aquí hay otras preguntas. Inge, disculpe, en el caso de que en lo que vemos los resultados tenemos una X, ¿podemos rehacer todo el ejercicio? Si usted quiere, hay una opción que dice Reset Activity. O podemos, Aquí abajo dice Reset Activity. o podemos hacer solo esa parte. Inge, que O está solo mal. esa parte. Vaya, vea cuál ya. es el paso que le está diciendo y solo ejecute ese paso. Listo. Algo que me estoy olvidando, miren, atienda. Ya, para que no dañen el archivo original, pónganse que se les dañó toda la práctica. Entonces digo File y Save As. No le darán Save, sino Save As. Y le grabo a este mismo, por lo general yo le dejo el nombre, el número y le pongo acá. Y por ejemplo, ustedes pongan aquí séptimo C. ¿Ya? Ahí ya se me fue, ya le grabé, pero sí. Miren, y le graban donde ustedes quieran. Y ese es el archivo que ustedes me envían. ¿Para qué? Para que no se les dañe. Si esto se les dañó, tienen todavía el original y vuelvan a hacerlo. ¿Sí? O sea, grábenle con otro nombre y ese es el que me van a enviar. ¿Sí? Entonces tienen hasta las 11:59 para enviar ese archivo. Los dos deben enviar, ¿no? Donde estén contestadas las preguntas y también el archivo de Packet Tracer.
¿Alguna pregunta? ¿Nos Hice una puede dar pregunta. más tiempo? ¿Cómo? Y si nos puede dar más tiempo esta mañana. No le escuché. Sí, Inge. Que si nos puede dar más tiempo esta mañana, porque después también tenemos otra clase. Sí, sí, ya les alcanza el tiempo tranquilamente, amigos. Ya les falta solo el otro router. A las 10 pueden comenzar a hacer, tienen 2 horas. Esto lo hemos hecho en menos de 1 hora. Pero a veces el de base de datos también nos da tarea, Inge, para ese niño. Toca comer, profe. Sí, yo Base de datos también. también Yo nos también da tengo otra tarea. clase ahorita. Así nos toca. Señor Quito, No, Jordan Inge, está. no, Inge, o sea, es que no es por la clase, sino que también el de Sí, ingeniero de Inge, aquí base de estoy. datos nos pone también algún trabajo a hacer y así, entonces no nos alcanza el tiempo. O tal vez, si usted puede, no sé, no solo hasta las 12, sino darnos más largo, o sea, póngase un ejemplo, a las 4 o a las 6 de la mañana temprano. ¿Qué tiene luego? Base de datos, y como le digo, también a veces nos pone a hacer algún trabajo en clase o alguna cosa, entonces también nos da un lapso de tiempo. Señor Ramos Andrés está. Ramos. No, él ya no entró mismo, ¿no? Bueno, listo. Inge, una pregunta. Claro. ¿Hay alguna forma de interrumpir algún proceso que se queda como que logueado, o sea, como que colgado? ¿Algún comando? En el packet tracer hay que dejar que se termine ese y de ahí solito regresa. No de más comandos ni nada. Cuando estamos en los switch, a pesar que control C, si es que usted digitó un comando mal y le salió unas letras abajo, espera Sí, que se termine ese proceso. Ya, O Inge. si es un ping, lo que sea, con control C o con control C o control al F6 o control al 6. Ya, Inge, gracias. Ok, listo, amigos. Bien, entonces, para terminar, no se olviden, tienen que hacer estos archivos de aquí, ¿sí? Estas son las prácticas que están hasta el 23 de abril. Y el cuestionario de esta unidad tienen que contestar aquí, son 8 preguntas que va a estar activo el 22 de abril a las 21 horas. Así quedamos, ¿no es cierto? Sí, Inge. El 22 es el miércoles, ¿no? Siempre los miércoles. Olviden, Ajá, a va las a 9 ser de un la noche. recordatorio. Ya listo, Inge. Ya les activo a los que tienen que dar ahora a las 10 de la noche el cuestionario, ¿sí? Por esta vez, única vez. Sí, profe, muchas gracias. A ver, entonces les pongo hasta el día de mañana. Gracias, Inge. Gracias, Inge. Gracias, Inge.